Muy buenos días y hoy quiero dar la bienvenida a nuestro tiempo a través de este video cuando celebramos la resurrección de Jesús. Hoy domingo de resurrección 2021 y es un día muy especial alrededor del mundo porque la Navidad es importante, pero la Semana Santa y en particular el día domingo de resurrección, esto es cuando todo cambia. Y hoy vamos a celebrar el significado de la resurrección de Jesús, sobre todo disfrutando de Él, de sus enseñanzas, su presencia con nosotros y la esperanza que encontramos para nuestras vidas en el significado de su resurrección. Hoy quiero comenzar nuestro tiempo hablando acerca de la palabra primicias. No sé si entiendes la palabra, pero si en algún momento has tenido unas semillas para sembrar, seguro estás algo familiarizado con esas palabras, porque si tienes estas semillas, preparas tu tierra, cultivas la tierra, quitas de ahí lo que está mal, siembras las semillas, riegas las semillas, viene el tiempo, brota la plantita, sigues ahí con tu azadón, sacando la hierba mala, cultivando, sudando en el sol, regando, y las plantitas crecen, con tiempo llegas a ver florecitas, unas frutitas inmaduras al principio, pero por fin llega el día que has esperado por mucho tiempo, y ves algo de fruta ya madura y cortas la fruta, y esas son las primicias. Y las primicias te dan un pequeño sabor de lo venidero. Los frutos de tus labores, pero también la esperanza de que de las primicias vendrán más, una cosecha abundante. Y en la Biblia, en el libro de 1 Corintios 15, la Biblia dice que la resurrección de Jesús es como primicias. Él es primicia de lo venidero. Dice así: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Entonces, ¿en qué sentido? Primicias, la resurrección de Jesucristo. Pues para nosotros, los que creemos en Él, los que somos unidos con Él en su muerte, también somos unidos con Él en su resurrección. Y en lo más básico significa que también vamos a resucitar como Él resucitó, como Él vive para siempre. Nosotros, unidos con Él, tenemos la misma esperanza. Pero también significa mucho, mucho más. Sobre todo quiere decir que todo lo que está mal en nuestro mundo va a terminar bien. Porque Cristo es victorioso contra el enemigo. El enemigo no gana, Cristo es el que gana. La muerte ha sido devorada en la vida. Y eso significa muchas cosas muy buenas para nosotros. Y hoy eso es lo que queremos hacer en nuestro tiempo. Vamos a comenzar estudiando donde todo comenzó a estar mal. Vamos a leer de Génesis 3 lo que pasó allí, y de ahí vamos a seguir estudiando, profundizando en lo que significa la resurrección en cada una de las áreas que vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3. Entonces, hoy quiero comenzar con una oración y después vamos a abrir la Biblia. Jesús, venimos en tu presencia. El Jesús resucitado. Y Jesús, ayúdanos hoy a entender el significado de tu resurrección, las primicias, la esperanza que vemos. Oh Dios, ayúdanos a comprender esto y vivir nuestras vidas
iluminados con esta luz de tu resurrección. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es donde queremos leer. Génesis capítulo 3. Después de comer del fruto del árbol en el jardín. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron cuenta de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Así que vemos en el primer lugar que después de comer, algo cambió en ellos. Se dieron cuenta de su desnudez, pero sobre todo, vamos a decir, los ojos de sus corazones estaban abiertos a su pecado. Algo cambió en ellos, perdieron su inocencia y en este momento quedaron culpables delante de Dios y se dieron cuenta. Y trataron de cubrirse con hojas de higuera, pero no fue suficiente. Ya sabían lo que había pasado, un gran cambio en ellos. Entonces, primero vemos el primer efecto del pecado, culpable y de sentir sucio, manchado delante de Dios. Versículo 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. El pecado nos separa de Dios. Ellos antes podían caminar con Dios, ver a Dios, hablar con Dios abiertamente, verlo con sus ojos. Pero el pecado los separó de Dios, se escondieron, separados de Él. Eso es lo que el pecado hace. Después, cuando Dios habla con ellos, dice en el versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Cuando entró el pecado, algo cambió en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos comenzaron a sentir dolor en el parto. Mujeres conocen lo que dice la Biblia, pero podemos decir, aquí comenzó todo tipo de dolor en nuestros cuerpos. Anteriormente, nuestros cuerpos estaban sanos, llenos de salud, y no se enfermaban, no se lastimaban. Nuestros cuerpos eran perfectos, diseñados para vivir para siempre. Pero aquí comienza el dolor, enfermedad, el envejecerse, de volvernos débiles con el tiempo. Dice Dios a la mujer, desearás a tu marido y él te dominará. Aquí es el comienzo de problemas entre parejas, entre esposo y esposa. Lo que Dios diseñó para darnos siempre gozo y alegría, el pecado destruye ese amor, esa unión. Y no solamente entre pareja, pero también entre familiares, entre amigos, entre naciones. Versículo 17, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. El trabajo cambió. Lo que antes era un gozo y alegría para él, trabajar ahí, cultivar la tierra, después le fue mal. Por el sudor de su frente, cardos y espinas, todo cambió en el trabajo, fue una lucha para él. Y todos conocemos algo de esto.
Ustedes que están aquí en Canadá, el sacrificio, el sudor de sus frentes también. Todos comprendemos lo que es ganar la vida por el trabajo y que no es fácil. Versículo 19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El comienzo de la muerte. Este año ha sido muy difícil para muchos de nosotros, bien comprendemos esto. Lo que es perder a otro ser humano, eso del coronavirus, para muchos hemos visto, experimentado la muerte de más personas que en muchos otros años. Y aquí es donde comienza. Versículo 23. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entró el pecado y Adán y Eva perdieron su hogar. Y no solamente perdieron su hogar, perdieron la esperanza de poder volver a ello. Porque Dios puso un ángel allí con una espada ardiente, porque el pecado nos separa de nuestro hogar eterno. Y esto ha sido cierto. Desde allí el pecado nos separa no solamente de Dios, sino también de nuestro hogar eterno. Aquí en Génesis 3 leemos el comienzo del pecado y los efectos del pecado. Y cuando tú sigues leyendo la Biblia, lees más y más historias de los efectos del pecado. Podemos leer de enfermedades, de pestilencias, de tragedias en nuestro mundo. Podemos hablar de pecado sexual, de adulterio, de incesto, de violaciones. Podemos hablar de traiciones entre familias. Podemos hablar de guerras entre naciones. Podemos ver la rebeldía que tenemos contra Dios. La Biblia nos narra y nos explica que el pecado nos ha hecho muchísimo daño. Y hasta la fecha tú y yo vivimos de estas consecuencias. Y muchos entienden mal la historia de la Biblia. Muchos de nosotros pensamos que la Biblia es como una manual para explicarnos cómo estar bien con Dios, cómo ser aceptados por Dios a pesar de nuestro pecado. Y eso no es cierto. La Biblia es la historia de la salvación de Dios, el plan que Dios tiene para restaurarnos y cancelar los efectos del pecado. Y lo más sorprendente de todo es que la culminación de esa historia del plan de Dios se ve en Jesús. Cuando Dios mismo se hace hombre y Él viene al mundo y en su cuerpo recibe nuestros pecados y Él sufre la ira de Dios para luego vencer la muerte en la resurrección. Y hoy esto es lo que queremos estudiar más que nada. Otra vez voy a leer 1 de Corintios 15, 20, donde él dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primicias de los que murieron. Efesios 2:4 lo dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, y en unión con Cristo nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. En unión con Cristo, eso es la clave para entender el significado de la resurrección.
Cuando uno escucha el mensaje de Cristo, cuando uno cree en Cristo, cuando uno se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, uno es unido con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Y es lo que este versículo dice, que Cristo resucitó y Dios lo hizo sentar con Él en las regiones celestiales, y nosotros, cuando estamos unidos con Él por la fe, también estamos resucitados y vivos con Él en el cielo. Y dice, en unión con Cristo nos hizo sentar, es pasado. Es decir, es algo que ya se hizo y que ya es un hecho. Entonces voy a hablar de todo lo que sucedió en el libro de Génesis 3. Pero ahora lo vamos a interpretar a través de la luz de la resurrección de Jesucristo. Y en parte son verdades que vemos en el ahora sí y el todavía no. Vemos un comienzo en el presente, el ahora sí, pero también algo que está por llegar, que es el todavía no. Entonces vamos a pensar, en primer lugar, Adán y Eva, cuando ellos pecaron y se sintieron mal. Se sintieron sucios, manchados y culpables porque eran culpables. Piensa en Jesús en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue abandonado por Dios? Él fue en ese momento culpable Él por nuestros pecados. Igual de sucio, de manchado, de culpable delante de Dios, así Jesús. Pero después, cuando resucitó, Jesús fue aceptado por Dios. Dios lo hizo sentar junto con Él ahí. Y el que es perdonado por Cristo, también es aceptado por Dios en Cristo. Y necesitas entender esto. Si tus pecados están perdonados, eres aceptado por Dios. Y te pregunto, ¿eres aceptado por Dios? ¿Qué dirías? ¿Eres aceptado por Dios? Algunos van a decir, espero que sí. Otros van a decir, estoy tratando de ser aceptado, estoy tratando de hacer lo que yo puedo hacer para ser aceptado por Él. Entonces no lo comprendes. Es un cambio de estatus cuando tú pones tu fe en Cristo. Por ejemplo, un joven, cuando piensa casarse, antes de ir a la ceremonia civil, ante el gobierno no es casado. Pero cuando se termina la ceremonia, ahora, desde ese día adelante, es casado. Es cambio de estatus. Antes no lo es y después lo es. Y es lo mismo en Cristo cuando tú pones tu fe en Cristo. Antes no eres perdonado y no eres aceptado. Y después, unido con Él en su resurrección, estás ahí en la presencia de Dios, aceptado por Dios. Entonces no importa tu pecado de antemano, el pecado que sea lo que más te da vergüenza, lo que más te hace sentir culpable. Puede ser pecado sexual, puede ser que has tratado mal a alguien, puede ser que no has logrado perdonar a nadie, que te has portado muy mal con otras personas y sobre todo contra Dios. Cuando te arrepientes, estás perdonado, es cambio de estatus. O tal vez piensas que no puedes ser aceptado por Dios por lo que te han hecho a ti. Cosas que personas te han hecho que te hacen sentir sucio y manchado. En Cristo eres aceptado
Como Él fue aceptado cuando resucitó, también tú. Y sentimos esto en nuestras vidas. Cuando Cristo es resucitado, el Cristo resucitado está en mí. Tengo nuevos deseos. Quiero amar a Dios, quiero seguir a Dios, quiero obedecer a Dios. Quiero dejar mis caminos pecaminosos, lo que hacía yo antes de conocerlo. Ya quiero ser diferente. Me nace porque el Cristo resucitado está en mí. Y como Él está diciendo el poder de la resurrección, de decir no a lo que yo hacía antes y de decir sí a los deseos del Espíritu de Cristo resucitado que está en mi cuerpo. Entonces eso es lo primero. La resurrección de Jesús significa para nosotros un cambio de estatus. Estamos sentados con Él en el cielo. Eso es muy bonito. Segunda cosa, Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron de Dios. Se sentían mal y con pena. Y desde ahí no volvieron a ver a Dios con sus ojos físicos, separados. Pero en la resurrección de Jesús tenemos unión con Él y sentimos su presencia. El domingo de resurrección, la primera persona que vio a Jesús fue María. Y ella fue al sepulcro y vio que el sepulcro estaba vacío. Y andaba llorando en el jardín, buscando su cuerpo. Y Jesús se reveló a ella, y cuando ella se dio cuenta que Él estaba vivo y estaba ahí frente a ella, dice la Biblia que lo abrazó. Y no quería soltarlo y decía, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y podemos imaginar la emoción de ella, que ella no quería soltarlo. Disfrutaba de su presencia. Y nosotros también. Ahora cuando creemos en Él, sentimos su presencia. Hablamos con Él en oración y sabemos que Él nos escucha. Sabemos que Él está con nosotros y que no estamos solos. Y eso es parte del ahora sí, el todavía no. Ahora sí, lo sentimos y lo vivimos y estamos convencidos de su presencia. Pero es el todavía no, porque la plenitud de poder verlo está por venir. Es parte de la esperanza que tenemos. Adán y Eva en el pecado comenzaron a sentir dolor en sus cuerpos y se dieron cuenta de los efectos del pecado, el dolor, el envejecerse. Y tú y yo bien comprendemos esto. Tengo ahorita mis 47 años, pero me doy cuenta. Pero lo veo igual en personas a quienes aman. Personas a quienes amo que están ahora envejeciéndose. Es duro verlo. Que nuestros cuerpos no son eternos. Y tenemos que entender que Jesús en su cuerpo sufrió. Él entiende la debilidad del cuerpo. Pero cuando Él resucitó con un cuerpo nuevo y diferente. Y parte de la promesa en la resurrección es de tener un cuerpo libre de los efectos del pecado, un cuerpo que no tiene dolor, no se envejece, es un cuerpo eterno. Esto es bonito. Adán y Eva, por los resultados del pecado, se dieron cuenta de conflictos entre ellos y en su familia. Cuando su hijo primogénito mató a su segundo hijo, Caín mató a Abel. Tú y yo vemos en nuestros matrimonios problemas, vemos en nuestras familias problemas, vemos con otros seres humanos problemas, pero en la resurrección de Jesús vemos la esperanza.
de un día de unión y armonía entre todo ser humano y también con Dios. Y en el momento, el ahora, lo vemos cuando estamos en Cristo, vemos algo de esto. Restauración en nuestros matrimonios. Porque ahora nos nace perdonar y nos nace pedir perdón. Como Jesús nos perdonó en Cristo, o como Dios nos perdona en Cristo, nosotros deseamos perdonar a los que nos hacen daño, los que nos han hecho daño. Y hay esperanza en nuestras familias para reconciliación en esta vida. Pero también la plenitud de esto veremos igual. En el cielo, la perfección entre la humanidad y los ángeles y Dios, lo vamos a ver ahí. Adán y Eva vieron los resultados del pecado en el trabajo, que el mismo planeta sufrió algo de maldición en ese momento. Todo cambió, cardos y espinas, y el trabajo. Y ahora por la resurrección de Jesús tenemos mucha esperanza. Es cierto, todavía tenemos que trabajar y no siempre es fácil, pero el Jesús resucitado dice, mira, yo proveo por ustedes espiritualmente y también físicamente, los ayudo en sus vidas, no tienen por qué temer. Si fui a la cruz para rescatar sus almas, no se preocupen, también cuido de sus necesidades físicas que tienen. Pero entendemos que en el cielo todo será diferente. Y esto es algo muy hermoso cuando pensamos en el cielo. El libro de Isaías dice que el lobo y el cordero existirán en paz y armonía. Que el mismo planeta va a ser restaurado. Dios va a ser un planeta nuevo, diferente. Ya no existen los efectos del pecado. Esto es hermoso. Y la resurrección de Jesús habla de esa esperanza. También para nuestro mundo. Adán y Eva vieron la muerte. Saben que son de polvo y ya regresaron al polvo. Y como ya dije, este año ha sido un año cuando muchos hemos perdido a otros seres humanos. Sabemos que ahorita mismo personas que hace pocos días, semanas y meses estuvieron aquí con nosotros, ahorita están en sus ataúdes y están volviendo al polvo. Pero la resurrección de Jesús dice, para los que aman y creen a Él, hay vida eterna. Almas que se han muerto están en su presencia, como Jesús dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestros seres queridos que se han muerto, sus cuerpos se están volviendo al polvo, pero sus almas, si su fe está en Cristo, están con Él. Y un día también estaremos ahí con ellos. Porque también como Adán y Eva perdieron su hogar y no pudieron regresar ahí por el ángel que estuvo allí con su espada ardiente, Jesús abrió paso al hogar celestial. Él como primicias entró ahí. Y la esperanza que tenemos no solamente es para esta vida, es para toda la eternidad. Jesús, las primicias. Él es como un pequeño sabor, lo que vemos y leemos y disfrutamos y cantamos hoy acerca de su resurrección, nos da como un pequeño sabor de lo venidero. La esperanza que tenemos a través de su resurrección. Espero que hayas entendido algo más hoy del significado de la resurrección para nosotros. Pero ahora te pregunto, ¿tú sigues al Jesús resucitado? Jesús en verdad salió caminando de la tumba. Él de verdad resucitó. ¿Tú lo sigues? Eso es lo más importante hoy. Porque si no lo sigues, hazte cuenta, las bendiciones y beneficios que hemos leído y estudiado hoy no te aplican
si no lo sigues. Todavía estás en tu pecado y culpable delante de Dios. Eres separado de Dios. No tienes la esperanza de un cuerpo nuevo. No tienes la esperanza de reconciliación con otras personas y mucho menos con Dios. Sigues trabajando toda tu vida y después la muerte. Y en tu muerte, número 6, ahí estarás solo y no perdonado. Y número 7, estarás no en el hogar de vida, pero en el infierno, junto con Satanás y los demonios. No te escondas hoy de Cristo. No te alejes de Él. Ámalo y síguelo con toda tu vida. Pero si lo amas, espero que este mensaje de hoy te sirva para que con más amor hacia Él, con más emoción, entiendas el significado de su resurrección. Habla con tu Cristo. Estudia su palabra para aprender más de su amor por ti. Obedécelo. Crece en tu fe. Disfruta del poder de su resurrección y la esperanza que te da. Y muy pronto estaremos en su presencia viéndolo con nuestros ojos. Eso es el significado de la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar. Jesús, gracias. Gracias por la esperanza que nos das, la esperanza en medio de tiempos difíciles y oscuros, esperanza en medio de una pandemia, esperanza en medio de enfermedad, esperanza en medio de la muerte, esperanza en medio de pecado y sufrimiento. Jesús, tu resurrección significa que tú eres el victorioso y nosotros en unión contigo, nosotros también. Danos más amor por ti que nunca. Cada día ayúdanos a vivir convencidos y fortalecidos con tu poder y tu presencia. En tu santo nombre Jesús decimos esto. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no teme el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Gracias es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará.
que Él vive